nuestros pecados. Eso es lo que significa transgresiones. Transgresión es un delito. El reino, el pecado le llama delito, si usted no lo sabía. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Si obedeciéramos las leyes celestiales como las terrenales, pero voy a seguir. Escúchame, tú has sido justificado delante de Dios por la resurrección de Jesús. Si Él no hubiera resucitado, tú y yo todavía fuéramos enemigos de Dios. Pero gracias a su resurrección, tú y yo encontramos justificación. La Biblia dice también en Romanos que tenemos paz para con Dios por medio de la justificación. Escucha bien, tu pecado lo puso en la cruz. Tu pecado y el mío puso a Jesús en la cruz. Pero su resurrección te puso a ti sentado al lado del Padre. Qué lindo. Nuestro pecado colocó a Jesús en esa cruz. Pero su resurrección nos colocó a nosotros al lado del Padre. El apóstol Pablo enseña diciendo que estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Jesús. Escúchame bien, la resurrección es lo que le dio el poder a la iglesia para ganar almas. Tan pronto Él resucita es que nace la comisión. ¿Hay alguien aquí? Sin resurrección no hubiera poder de Dios. Ay, Jesús de Nazaret. Por eso el domingo pasado enseñamos que no hay doctrina que el Satanás odie más que el de la resurrección. Porque cuando alguien entiende y opera en el poder de la resurrección, Satanás se vuelve nada delante de él. Porque la resurrección fue quien despojó, fue lo que hizo que Satanás fuera despojado de toda autoridad. Colosenses capítulo 2 dice que lo exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Punto número 5, creído en el mundo. Estoy dando un resumen porque hoy voy al grano y cortito, pero no cierre la Biblia. Creído en el mundo. La predicación hace que el mundo crea. Yo lo voy a repetir. Necesitamos más gente que comparte el evangelio. Necesitamos más gente que entienda qué es lo que representa usted. Dios no lo llamó para que llenara un banco o una silla. Dios lo llamó a usted para que fuera embajador del reino de los cielos. Y un embajador no habla de él, habla de quién es el que lo envía. Entonces nosotros hemos sido comisionados a predicar las buenas nuevas de salvación. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Necesitamos gente ungida, llena del Espíritu Santo, para predicarle a las vidas. Necesitamos gente ungida, gente que no negocie lo que Dios está haciendo por la basura de este mundo. Escúchame bien, hay que enseñarle a la gente a cómo servirle a Dios. A Dios no se le sirve a medias. A Dios no se le sirve cuando me sobra el tiempo. A Dios se le sirve con todo lo que tenemos. Él no lo pensó 2 veces en morir en la cruz del Calvario. Le costó su vida. También nos va a costar la de nosotros. Necesita hijos que se conviertan en el mensaje, llenos de gracia, de unción y de poder para ganar almas. De nada sirve que tú digas: libre soy, salvo soy, redimido por la sangre del Cordero, si no entiendes que tú eres puerta de salvación para otros. No ganamos almas por la habilidad de la oratoria, ganamos almas porque el Espíritu Santo está presente en nuestras palabras. Dile que está a tu lado, Él está presente. Hay que ganar. El infierno se está llenando de gente
Por eso necesitamos que tú entiendas que tú puedes tocar a una multitud de gente. Gente apasionada. Gente te va a decir que no, pero otros te van a decir que sí. Porque nuestra función no es salvar, es predicar. ¿Cuántos están aquí? Nuestra función no es tocar a la gente ni convencerlo, es la función del Espíritu Santo. Luego es la de los pastores, consolidarlo. Luego es la de los pastores y de los hijos, tratar de que ellos puedan ver cómo se vive para Dios. Punto número 6 y último del misterio de la deidad. Del misterio. Escúchame bien. Recibido arriba en gloria. Diga conmigo, recibido arriba en gloria. Del misterio de la piedad. Yo quiero que entiendas algo. Que esto fue profetizado por David. Vaya conmigo a Salmo 110. Voy a ir rápido para que usted me entienda. Voy a ser claro para que usted me entienda y preciso. Pero yo necesito que usted esté atento, no se distraiga y apuntando conmigo. Porque tú tienes que aprender esto. Salmo 110. Hay gente que tú le explicas y cómo tú le preguntas cómo tú le puedes explicar la obra de salvación a alguien. No saben. Cuando eso es lo más básico del evangelio. Salmo 110, versículo 1. Mira esto. El salmista, este salmo es de David. Y David está diciendo: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El apóstol Pablo en sus cartas luego explica de que esto no lo está diciendo acerca de él, sino que lo está diciendo acerca del que iba de venir. Jesús constantemente habló de esto en la parábola, escúchame bien, de las minas. En la parábola de las 10 minas, escucha bien, dice que un hombre se fue a un país, esto está en Lucas 19:12. Un hombre se fue a un país muy lejano para recibir un reino y volver. Esto es bien importante que tú lo entiendas. Él se fue, pero volverá. Constantemente Jesús enseñó de que él iba a pasar por dolores, constantemente sufrimiento, pero que iba a ser recibido arriba. Jesús le dijo a los apóstoles que iba a estar con ellos un tiempo, pero volvería al que lo envió. Esto se encuentra, para los que están anotando, en Juan capítulo 7, versículo 33. No los busco porque no me da el tiempo de leerlos detalladamente. Pero Jesús les dice: yo estaré con ustedes un tiempo, pero tengo que ir al que me envió. En Juan también le dice al Señor: devuélveme la gloria que un día tenía contigo antes de la fundación del mundo. Constantemente Jesús en reuniones, porque estoy tocando el punto de recibido, la ascensión. Constantemente Jesús le enseñó a los apóstoles, y en la Biblia está una y otra vez, que él iba a subir arriba donde fue enviado. Y esto es bien importante, porque la ascensión de Jesús es la coronación de su obra redentora. Yo lo voy a repetir otra vez. La ascensión, diga conmigo, subió. Dígalo fuerte, subió. La ascensión es el sello. Es el sello de la obra redentora de Jesús. Si él no hubiera subido, en vano hubiera muerto. Es más, te voy a decir más. Si él no hubiera subido, en vano hubiera resucitado. Ese es el poder que tiene el evangelio de Cristo. Que porque él subió y está sentado en un trono. Ay, Jehová, Dios mío. Él no está en un altar, porque él ya fue el sacrificio. Él está sentado en un trono para gobernar. Y ahí estamos tú y yo sentados juntamente con él.
Jesús, alguien tiene que estar aquí. Dile que está a tu lado. Tú estás sentado juntamente con Él. Escucha bien esto. En Juan capítulo 13 y 14. Es bien interesante estos dos capítulos. Les recomiendo que los lea, lo estudie. Porque la Biblia hay que estudiarla. Estos capítulos Jesús les habla que está cerca su partida. Pero primero les habla de los sufrimientos de Él. Escúchame bien. Es importante notar, si usted estudia la Biblia para los estudiosos, Mateo, Marcos, Lucas, se les conoce como los evangelios sinópticos. Los evangelios sinópticos, ¿por qué? Porque se les conoce de esta forma, porque tienen un mismo estilo, tienen una misma gramática y tienen los mismos ejemplos. Pero a Juan no se le conoce como el evangelio sinóptico, porque el evangelio de Juan se enfoca en el hombre de arriba. Jesus, my God, alguien tiene que entender esto. Se enfoca en que aquel que descendió es el mismo que subió. Ay, Jehová, Dios mío, Espíritu Santo. Al ver que esto, escúchame bien, cuando Jesús comienza a hablarle, capítulo 13, capítulo 14 de Juan, cuando Jesús comienza a hablarle del sufrimiento que le iba a pasar, Él vio que los apóstoles se angustiaron. Él vio que los apóstoles se llenaron sus rostros de dolor. Su corazón se compungió. Porque qué difícil es decirle a un amigo que tú vas a pasar por un sufrimiento y vas a morir. Entienda algo. Jesús para ellos no era simplemente alguien importante, un rabino. Jesús para ellos era su amigo. Y cuando Jesús les está hablando acerca de esto, dice la Biblia que su corazón se compungió, su rostro decayó. Pero mira lo que le dice Jesús. Al ver que esto les angustiaba, Jesús les dice en el versículo capítulo 14, versículo 1, no se turbe vuestro corazón. La crisis no te puede turbar. El dolor no te puede turbar. La enfermedad no te puede turbar. Él vio esto en los apóstoles y dijo, yo necesito que ustedes se enfoquen. Dios mío, alguien tiene que entender. Es como si tu mejor amigo te dice, mañana voy a morir, pero no te turbes. Tu esposo, tu esposa te dice, mañana muero. Tu hijo. Pero Jesús le está diciendo, no se turben. Y el que toca al que está a tu lado, dile, no te turbe. Dice, no se turbe, estoy en 14:1, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Escucha esto, escucha esto. Escucha esto. Esto es bien importante que tú lo agarres. A los que les gusta la palabra. Yo vengo a predicar palabra, yo no vengo a hablar de otra cosa. Jesús le está diciendo, así como usted, estoy parafraseando para que usted entienda lo que Jesús está diciendo. Jesús le está diciendo, así como ustedes creen en Dios, el Padre, también van a creer en mí. Porque acuérdate que ellos están viendo a Jesús el terrenal. No están viendo el Jesús, el Hijo de Dios. Y Jesús le está diciendo, Tony, le está diciendo, yo voy a pasar por unos sufrimientos, pero no se turbe vuestro corazón, porque esto es para que así como ustedes creen en Dios, también crean en mí. Imagínense el caos teológico, el caos mental psicológico de los apóstoles. Jesús les está diciendo, como ustedes creen en el Dios el Padre, también tienen que creer en mí, porque el Padre y yo somos uno. Comienza a haber un conflicto teológico en la mente de los discípulos, a tal punto, estoy en el capítulo 14 de Juan, a tal punto que Felipe le dice, muéstranos al Padre y con esto nos basta. Y Jesús le dice, pero 3 años y medio contigo y todavía tú no has entendido que el que me ve a mí, el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso nadie puede ir al Padre si no es por mí. Escucha bien esto.
El problema no era creer en el Padre. El problema de los apóstoles era creer en Jesús. Acuérdense que esta gente eran judíos y desde pequeños eran adoctrinados en la ley de Moisés. Pero Jesús los escoge a ellos del vulgo, unos bien educados, otros no, para enseñarles la obra redentora y el plan divino de Jesús. Pero Jesús venía anunciándoles que lo que iba a pasar, para que cuando pasara ellos creyeran. Yo lo voy a repetir otra vez. Jesús le está diciendo, todo esto se los estoy diciendo en el versículo 29 de Juan 14. Si no me cree, búsquelo, léalo. En el versículo 29 de Juan 14, Jesús les dice, yo les estoy diciendo todo esto para que cuando pase, ustedes crean. Alguien tiene que entender esto. Si usted no, Dios mío, si tú no eres capaz de afirmar tu vida en lo que Él ya dijo, también lo vas a afirmar con lo que Él va a decir. Tampoco lo vas a hacer. Porque ya tenemos la palabra más segura. Y Él le anunció a los apóstoles, va a pasar esto conmigo, pero no se turben. Se los estoy diciendo para que cuando pase, ustedes crean y no los tomen por sorpresa. Porque ya yo se los dije. Mira el versículo 12 del 14 ahí mismo de Juan 14, versículo 12. De cierto os digo. ¿Alguien sabe qué significa eso? De cierto os digo. Eso es lo que significa es de seguro. De verdad, en verdad. Para que tú me creas. Que no te estoy mintiendo. De seguro. El que cree, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores. Mire cómo termina este versículo. ¿Por qué van a ser mayores? ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. Estamos tocando el punto de recibido arriba en gloria. Él está diciendo, las obras que yo hago, ustedes las van a hacer y mayores, porque ya yo no voy a estar aquí en la tierra. Señala a alguien y dile, tú eres el sustituto de Jesús. Ay, Jehová, Dios mío, alguien ni se lo creyó. Tú eres el sustituto de Jesús aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Él fue recibido arriba, pero tú estás aquí en la tierra. Jesús les está diciendo que Él regresa al Padre, pero a los que Él va a dejar no va a haber diferencia entre ellos y Jesús. La iglesia de Jesucristo es el cuerpo de Cristo y no puede haber ninguna diferencia entre el que se fue versus el que se quedó. No, yo necesito a alguien que entienda lo que yo estoy hablando hoy. Jesús está diciendo, yo me voy, pero voy a dejar una copia exacta. Yo voy a dejar a 12 que se van a encargar de ganar el mundo, de replicar lo que yo soy. No, toca a alguien y dile, tú eres el próximo. Vamos a meter un cocotazo a alguien, métele un guiñapo a alguien y dile, tú eres el próximo. Con esa alegría que usted lo dijo, ni el infierno se lo cree. Díselo a alguien, tú eres el próximo. Por favor, grítale a alguien, tú eres el próximo. Tú eres el Jesús en la tierra. Tú eres Jesús en la tierra. Jesús subió arriba al cielo al Padre de donde vino, pero dejó una copia exacta. La iglesia del Cordero, tú y yo, que hemos sido redimidos por su sangre. Gloria a Jesús por su palabra. Que
Jesús está diciendo: van a sanar como yo sané, van a libertar como yo liberté. Que Jesús está diciendo: ustedes van a sanar como yo sané, ustedes van a libertar como yo liberté, ustedes van a romper las cadenas como yo las rompí, ustedes van a dar. Porque la iglesia es Jesús en la tierra. Ustedes van a hacer lo mismo porque yo me voy. Jesús dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a enviar a uno que los va a facultar a hacer lo mismo que yo. ¿Por qué? Porque la misma Biblia dice que el Espíritu Santo fue quien ungió a Jesús. Ay, Jehová, Dios mío, sigo. Jesús le dijo: ustedes van a sanar, ustedes van a libertar como yo lo hice estando en la tierra, porque yo les enviaré el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza. El Espíritu Santo no es la energía de Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, la encargada de darle el poder a la iglesia. El Espíritu Santo es la que faculta a la iglesia a moverse en el poder de la resurrección. El Espíritu Santo fue quien levantó a Jesús de entre los muertos. Por eso tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. La Biblia dice que Él nos sella cuando venimos a Él, pero también dice que Él nos llena. Hay gente que dice que no es necesario el danzar, no es necesario la llenura, no es necesario hablar en lengua. Allá ellos con ese problema. Yo lo sigo viendo en la Biblia. Ay, Jehová, Dios mío, yo necesito a alguien despierto hoy. Allá ellos con ese problema. ¿Por qué? Porque cuando llega el Espíritu Santo, el cielo llegó. Cuando llega el Espíritu Santo, el poder llegó. Cuando llega el Espíritu Santo, la salvación llegó. Alguien tiene que entenderlo. Lo que antes no podías hacer, lo comienzas a hacer. Toda puerta cerrada se abre cuando Él llega. Todo yugo se pudre cuando Él llega. I feel the Holy Ghost. ¿Por qué? Es cuando Él llega. Es cuando Él llega. Es cuando Él llega. Es cuando Él llega. Jesús dijo: yo me voy, pero le voy a dejar al Espíritu Santo. Ahora escuche esto. Dale un aplauso fuerte al Señor. La ascensión es el sello y la consecuencia necesaria de la resurrección de Jesús. Él no se quedó caminando toda la vida por ahí en la tierra. Él subió. Después de ser humillado hasta lo más bajo, lo escupieron, lo latigaron, lo hicieron pedazos y lo colgaron en un madero para que todo el mundo lo viera. Se hizo maldito por nosotros, porque la Biblia dice que maldito es aquel que muere en un madero, y Pablo le llama muerte de cruz. Humillado, pero la ascensión fue su coronación. Ve conmigo a Filipenses 2, que el apóstol Pablo lo muestra de una mejor forma. Dale, que estoy terminando. Filipenses 2. No se preocupe que me faltan unos puntitos. Filipenses 2, yo necesito que usted lea la Biblia, léala conmigo, conozca la Biblia. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5. Filipenses 2, el apóstol Pablo lo establece de una forma magisterial. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? ¿Todos lo tenemos?
El que no lo tenga, dígame aleluya. Aquí le esperamos. Filipenses 2. Ahora sí. Vamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, ¿cómo era Jesús? En forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante, o sea, que dejó su deidad, dejó su divinidad por allá. No escatimó ser igual a Dios y ¿qué? Cogió un caparazón como el hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, aleluya, también le exaltó hasta lo sumo. ¿Qué es esto? Lo más alto. Ya después de ahí no hay más alto. Aleluya. Hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Se humilló, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo. Fue tanto así que toda lengua tendrá que confesar que Jesús. Yo no sé qué van a hacer los que no creen en Jesús. No sé qué enseñan las religiones que no creen en Jesús. ¿Qué esperanza le dan a la gente? Nuestra esperanza está puesta en Jesús. No en méritos humanos. Está en la obra redentora de Jesús. Vamos a enumerar varios aspectos o resultados de la ascensión de Jesús. Ahora sí, número 1, ¿por qué Él tuvo que subir? Aparte de lo que ya hemos mencionado, para ser nuestro precursor. Aleluya. Él tuvo que subir, número 1, para ser nuestro precursor. Hebreos capítulo 6. Vamos para allá. Le dije, no cierre la Biblia. Hebreos capítulo 6. Para ser nuestro precursor. Hebreos capítulo 6, versículo 19. ¿Lo tenemos? Vamos. Hebreos capítulo 6, versículo 19 dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro. Páralo ahí, mírame acá. Mírame acá. ¿Usted sabe de qué velo estamos hablando? Estamos hablando del velo del lugar santísimo. El que se rasgó cuando Él murió. Que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, que es un precursor, alguien que abre camino. De Juan el Bautista se le conoce como el precursor de Jesús, pero a Jesús se le conoce como el precursor de ti y de mí, porque abrió camino para donde tú y yo no pudiéramos entrar. Entráramos ahora. Es lo que estábamos explicando, de que Pablo en Efesios habla de que derrumbó la pared. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Se mandulete. Derrumbó la pared intermedia.
donde no se podía entrar, ahora se puede entrar porque Jesús entró. Bendito el nombre de Jesús. Que gracias a Él, como precursor, que entró donde nosotros no podíamos entrar y ahora nosotros entramos. No nos colamos, nos metieron. Ay, Jehová, Dios mío, Señor. No nos hicieron un favor, Él pagó por eso. Gracias, Jesús. Gracias por tu sacrificio. Punto número 2. Para prepararnos, lugar. Juan 14. Vaya conmigo. Juan 14. Versículo 2 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque donde yo estoy, yo quiero que también ustedes estén. Punto número 3. Para mandar o enviar la promesa del Padre. Juan capítulo 16, versículo 7. Juan capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Mire para acá. Mientras Jesús estuviera en la tierra, su ministerio estuviera limitado a Él. Pero tan pronto se va, llegó uno que no tiene limitación. Ay, Jesús de Nazaret. Llegó uno que los demonios creen y tiemblan. Enviado por Jesús, el Espíritu Santo. Y les dijo: no se vayan a predicar. No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre vosotros la promesa, el Espíritu Santo. Dice la historia que lo más que Jesús pudo alcanzar fueron 500 discípulos. Que lo más que Jesús pudo alcanzar fueron 500 discípulos. Pero en Hechos capítulo 2, tan pronto viene el Espíritu Santo, se para Pedro a predicar en el poder del Espíritu Santo. 3,000 vinieron en el primer mensaje como resultado de su llegada. En el segundo mensaje, 5,000 vinieron como resultado de su llegada. Necesitamos el Espíritu Santo en medio de nosotros. Prepárate, porque Él está llegando. Prepárate, porque vendrán a causa de su presencia, a causa de su poder. Vendrá el hambriento, vendrá el enfermo, vendrá el endemoniado, vendrá el pobre, a causa de que Él llegó. Yo sé que el Espíritu Santo está con nosotros, pero no todos sitios Él se manifiesta de la misma forma. Yo no estoy poniendo en tela de juicio
dónde está Él o no, dónde no está. Ese no es mi problema. Pero yo quiero ver los resultados de Hechos capítulo 2. Que cuando Él llega, se rompe toda limitación. Ya no serán 500, serán 3,000, serán 5,000. Y Dios me dio una palabra: tú serás pastor de miles. Tú serás pastor de miles. Tú serás pastor de miles. Y yo le creí a Dios y le dije a Dios: ven, ven, ven sobre mí. Ven, toca a la iglesia, toca a los hijos, levántalos, llénalos. Ayer estaba escuchando a la esposa de Ricardo, el pastor de Colombia. Ni me acuerdo cómo se llama la iglesia. Estaba diciendo que ellos eran como 50. Estoy hablando de una iglesia que tiene más de 5,000 personas. Y ellos eran 50. Y estaban haciendo una estrategia para ganar más. Y todo el equipo de trabajo metieron mano. Y en oración Dios le dice: eso no te va a funcionar. ¿Sabes lo que te va a funcionar? Que traigas mi presencia. Tan pronto le dijo al equipo de trabajo, Dios me habló y me dijo que suspendiera esto. 10 se le fueron. Es una iglesia de 50 personas, que se te vayan 10 es un hoyo grande. Y después gente que trabaja contigo. Porque les dijo que iba a cancelar la estrategia porque Dios le habló. Yo quiero que usted sepa algo. Lo que yo estoy haciendo en este lugar es porque Dios me está hablando. Él dijo que cuando vio esos 10 irse, papá, dijo: Señor, yo te estoy obedeciendo. Y él dijo: trae mi presencia. Cuando comenzó a traer su presencia, ambientes de adoración como los de hoy. Gente comenzó a orar, 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 orar. La gente vaga en la oración, nunca ve la mano de Dios. Comenzó a orar, 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 hasta que Jesús entró. Comenzaron las sanidades, comenzaron los prodigios y la gente comenzó a meterse. Yo no quiero que esto se llene de gente, yo quiero que esto se llene de Dios. Jesús, ven. Espíritu Santo, es a ti a quien necesitamos. Como Dios me ha hablado de miles, yo no puedo dejar al equipo de trabajo como está. Yo tengo que prepararlos y modificar lo que tenga que modificar, porque Dios no derrama gloria donde no hay una estructura que la sostenga. ¿Estás aquí? So, que no grites cuando yo apriete. No grites cuando cambien las cosas. Sométete a lo que el Espíritu Santo está haciendo. Estaba reunido con los pastores y líderes el viernes y les dije: prepárense porque vienen cambios grandes. Y se los digo a ustedes:
Prepárense porque vienen cambios. Prepárense. Si usted está conectado a la visión, va a reconocer, espérate, que algo está sucediendo. No necesito que usted pelee con los cambios. Métase en lo que Dios está haciendo. Si le va a dar aplauso, dáselo. Si no, pues di aucho o algo por lo menos. Yo necesito soluciones. Necesito gente que entienda hacia dónde vamos. Jesús pasó 3 años y medio con los apóstoles cambiándole su mentalidad. Yo no puedo pasar más 3 años más cambiando la tuya. Mira, dame un clic ahí por lo menos, porque tú notaste el cambio. Tan lindo que estaba esto. Vamos a seguir hablando de Jesús, ¿sabes? Vamos a seguir hablando de Jesús. Cuando yo vi este testimonio de esta mujer de Dios, yo dije, gracias Señor, porque no lo estamos haciendo mal. No lo estamos haciendo mal. Por eso yo necesito que usted entienda lo que aquí estamos hablando. Y que entienda lo que Dios está haciendo. Porque Pedro se levantó y se añadieron 3,000. Tú no sabes cuántos se añaden cuando tú te levantes. Tú no sabes cuántos se añaden cuando tú te levantas. Asume tu rol. Asume tu responsabilidad como creyente. La iglesia no avanza cuando tú eres más fiel a tus cosas que a lo de Dios. Estoy hablando de la iglesia en general, el cuerpo de Cristo. Y CAF tampoco. Por eso Él subió para enviar el Espíritu Santo. La persona más importante sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios. ¿Cuántos pueden darle una alabanza al Señor? Gracias, Espíritu de Dios. Punto número 4. Para dar dones a los hombres. Efesios capítulo 4, versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Punto número 5, y esto es que yo quiero que tú entiendas esto, porque este es el meollo del asunto y aquí es donde se cuelgan las religiones, las otras religiones. Punto número 5 dice, para ser nuestro sacerdote, mediador y abogado. Uní estos 3 porque no los voy a coger aparte. Para ser nuestro sacerdote, mediador y abogado. 3 cosas que Él hace porque subió. Vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 34. Romanos capítulo 8. Dale, que este es el último punto. Romanos capítulo 8, versículo 34. ¿Lo tenemos? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está, ¿dónde? A la diestra de Dios. El que también, ¿qué? ¿Por quién? Por nosotros. ¿Quién es el que intercede por nosotros? No hay otro intercesor.
¿Por qué es importante que tú sepas esto? Porque allá te vas a encontrar con alguien que te diga que María es el que intercede. Que el santo que beatificaron los otros días es el que está intercediendo. Que si tú le oras a tal santo, él te va a responder. Aprenda esto porque esto es Biblia. Y lo mejor que tú puedes hacer, ¿sabes qué? Que es la misma Biblia que ellos usan. La Biblia de Jerusalén dice lo mismo. Por eso te tienes que aprender dónde lo dice. Romanos 8. Búscame, dame tu Biblia. No le lleves la tuya, dame tu Biblia. Dice que el único que intercede, no lo estoy diciendo yo, Romanos capítulo 8, versículo 34. El que también intercede por nosotros. Ve conmigo Hebreos capítulo 7. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Te estoy diciendo que esta es la base del por qué él subió. Esta es la base. Hebreos capítulo 7, versículo 25. ¿Lo tenemos? Vamos. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan. ¿A quién? Tú no te acercas a Dios por otro. Te estoy dando textos base para que entiendas qué Jesús hizo. Hebreos capítulo 7, versículo 25 dice: por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder, siempre, viviendo siempre. O sea que su labor no va a terminar. ¿Sabe cuándo termine? Cuando él venga a buscar la iglesia. Ahí mismo en Hebreos capítulo 4, versículo 14, te estoy dando herramientas para que tú puedas responder. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por lo tanto, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente este texto porque me gustó. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Mire cómo dice: aferrémonos a lo que creemos. ¿Cómo dice Reina Valera? ¿Qué? Retengamos nuestra profesión. Mírame. Aférrate a lo que tú crees. Aférrate a lo que tú crees y que tu vida lo refleje. Que no hay tal cosa que tú dices: yo creo en esto, pero no vives como tal. No lo crees. Piensa que es así. Y el evangelio, el mundo está lleno de cristianos que ni tan siquiera saben lo que dice la Biblia. CAF no puede ser así. Por eso aquí le damos duro a los discipulados. Y yo me estoy tomando el tiempo, créeme, yo estuviera en casa ya, chile, tranquilo. Pero me he tomado el tiempo de poder darte las herramientas, porque nosotros vamos a estar más tiempo en la calle que aquí. Y en la calle, ¿qué tú te encuentras? Todos estos asuntos. No, es que yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo ayudo al otro, yo ayudo al otro. No, porque María... Do you hear me now? Do you hear me now? Aprenda. Si usted no sabe, busque. Busque lo que dice la Biblia. No hable de lo que usted piensa o lo que dijeron o de lo que el otro escuchó. Estudie. Hebreos capítulo 9, versículo 24.
Vamos, que estoy tocando aquí 3 puntos en uno. Hebreos 9, seguimos en Hebreos. Hebreos 9, 24. Aprendas estos textos de memoria. Hebreos 9, 24 al 28. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo. ¿Dónde entró? En el cielo mismo. Para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces. Aleluya. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre. Una vez, Mary. Y para siempre. Ya no volverá a morir en una cruz. Una vez y para siempre. Por el sacrificio de sí mismo. Para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres. Que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Que mueran una. No, pero yo tengo que reencarnar en el espejo de casa. Quiero que entiendas algo. Las religiones o doctrinas orientales se enlazan entre sí en ciertos aspectos. En una es la reencarnación. El Buda viene de otras religiones. De hecho, se piensa que el Buda no es una religión, es una filosofía. Alguien tiene que entender que la palabra misma derrumba los argumentos de otras doctrinas. Por eso yo te estoy tocando esto. Esto no es de puro vicio. Es para que tú sepas lo que tú crees. Es para que tú entiendas lo delicado que es esto. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá. Y aparecerá por segunda vez. Mira esto, sin relación con el pecado. Ya no vendrá nacido de mujer para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le están esperando? ¿Cuántos le están esperando? Primera de Timoteo 2. Vamos, yo estoy cerrando, pero estoy tomándome este tiempo con estas 3 cositas. Mediador, sacerdotal y ¿cuál era el otro? Mediador, sacerdote y abogado. Muy bien, vamos bien. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Le dije que no cerrara la Biblia. Apunta. Ay, bendito. Apunta porque hay familiares que no creen en lo que tú estás ahora. Adiós, y ahora te metiste en eso. Por eso tú tienes que saber en qué tú te metiste o en qué Dios te metió, mejor dicho. Porque hay, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo, hombre. Dilo completo, Jesucristo, hombre. Porque el único que tiene cuerpo en el cielo se llama Jesús. María está allá, pero no tiene cuerpo. Pedro está allá, pero no tiene cuerpo. El único que tiene un cuerpo se llama Jesús. Por eso es el único que puede ser mediador. Por eso es el único que puede interceder.
Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, dale para allá casi para Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Eso está antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, apúntelo si no lo encuentras, hijitos míos. Estas cosas os escribo para que no. ¿Para que no qué? Mírame. Para el creyente el pecado no es un deleite. Para el creyente el pecado, para el que tiene la vida de Dios, pecar no es un deleite. No estoy diciendo que no lo vas a hacer porque nadie es perfecto. Pero pecar no es un deleite. El pecado gusta, porque si no gustara nadie pecara. Pecado gusta, pero para el que tiene la vida de Dios, busca no pecar. Si se lo vas a dar, dáselo bien. Y esto es bien importante, porque hoy en día tenemos una iglesia que ve el pecado como una falta y no como pecado. Ay, hice una falta. Para Dios no es una falta. Para Dios se le llama rebelión, pecado, delito. ¿Y eso conlleva qué? Muerte. Si viéramos las cosas como la ve la Biblia, no estuviéramos cometiendo los mismos errores que comete el mundo. No, yo sé que esto no saca mucho amén, yo lo sé. Pero esto no es para darte un martillazo, esto es para renderte el melón y que tú puedas decir, Señor, ten misericordia de mí. Eso es todo. Porque Él es el que tiene misericordia. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Por eso Él es abogado del que se arrepiente. ¡Qué lindo! Por eso te dije, estos no son perfectos. No tenemos dos alas en la espalda. Hay gente que se escracha en lo básico, pero no podemos seguir. Esto no es gente, pero hay abogados. ¿Sabe quién es el fiscal? Satanás. ¿Cuál es la función del fiscal? Procesarte. ¿Ah? ¿Es o no es? Procesarte. Hacerte caso ante un tribunal. Pero hay uno que es el tribunal que dice, yo soy el juez y el abogado. La función de Jesús es ahora representarte ante el juez que se llama el Padre. Y decirte cuando tú te arrepientes, wow, yo morí, yo cogí el lugar de Él. Yo cogí el lugar de Él. Pero cuando llegue la venida, ese que es abogado será juez. Por eso no vendrá con relación al pecado. Vendrá a juzgarlo. La ascensión de Cristo, ya con esto cierro, la ascensión de Cristo está estrechamente relacionado con su retorno. Hechos capítulo 1, versículo 9, vamos. Con esto cierro, ahora sí, esto es lo último. Hechos capítulo 1, búsquelo porque usted tiene que leerlo. Capítulo 1, versículo 9 al 11. Hay más textos que hablan de esto, pero no te los voy a leer todos. Búsquelo, esto está en Marcos, esto está en Mateo, esto está en Juan, esto está en Lucas, eso es bendito. 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí que se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo.
así vendrá. Como lo habéis visto ir al cielo. Jesús viene otra vez a buscar la iglesia.